Saludos amigos y amigas. Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на cómo sería México si no hubiera sido conquistado. Qué pregunta tan interesante, Sí. sí. Sabemos un poco sobre historia de Sí. México y sobre la invasión española y que España conquistó a México en los tiempos antiguos. Pero si no pasaría esto, entonces ¿qué sería México? No sé. No sé, puede Interesante. ser que otra cultura o civilización. Sí, puede ser. Muy interesante vídeo, amigos, y este vídeo usamos del canal Sin Betón. Y es muy interesante youtuber que hace sus increíbles vídeos sobre México, Japón y cosas de arquitectura. Y amigos, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en poder de los conquistadores españoles, iniciando así un enorme proceso de transformación cultural en la región al fundar la Nueva España, y que posteriormente parte de esta terminaría convirtiéndose en el actual México. Pero, ¿y si los españoles nunca hubieran llegado? ¿Qué tan diferente sería el país hoy en día? ¿Cómo sería México si no hubiera sido conquistado? Puede ser que con distinta o diferente arquitectura Sí. que en Europa. Muy diferente. Es muy complicado, por no decir que prácticamente imposible saber precisamente cómo hubiera sido México si los españoles nunca hubieran conquistado las civilizaciones que se encontraban en estos territorios. Y esto es debido a que pudieron suceder un millón de cosas diferentes posibles. Entonces, quiero aclarar que este video no lo hago con la intención de hacerlo muy serio ni nada por el estilo, sino que solamente quiero dar yo mi opinión de cómo me imagino que hubiera sido México si nunca hubiera sido conquistado, basándome en diferentes documentos e investigaciones que he ido encontrando. Hay miles de caminos posibles y lo más seguro es que si los españoles nunca hubieran conquistado esos territorios, alguien más lo hubiera hecho. Si no hubieran sido los españoles, probablemente hubieran sido los portugueses o los ingleses. Pero imaginemos que nadie hubiese conquistado esos territorios, que las civilizaciones que existían en América hubiesen continuado existiendo. Lo que yo creo que hubiese pasado en ese tiempo es que cada civilización se hubiese desarrollado de manera similar a como lo hizo Japón. Japón es un país que, si bien está influenciado por Occidente, jamás tuvo esa experiencia de conquista como tal, por lo cual a la fecha de hoy conservaron muchísimas de sus tradiciones y de sus costumbres que llevan manteniendo desde miles de años atrás. Y de hecho Japón realmente no siempre fue un país como tal, sino que el territorio de Japón realmente estaba compuesto por diferentes poblados que conforme pasó el tiempo se fueron unificando y construyendo el país que conocemos hoy en día. Creo que algo así hubiese pasado de manera similar en América. Hubiesen habido procesos muy grandes de unificación, procesos quizás de guerra, pero que al final de cuentas hubieran conformado territorios más grandes. Y creo que la civilización que mayor influencia pudo haber tenido hubiera sido la mexica, la que crece aquí en la cuenca de México, lo que es actualmente la Ciudad de México. De hecho, los mexicas ya tenían gran control sobre varios territorios que se encontraban alrededor de Tenochtitlán. Entonces creo que en esta parte que hoy conocemos como Norteamérica, la influencia más grande que pudo haber habido es la de los mexicas. Entonces, regresando un poco a lo que les comentaba, creo que esto hubiese permitido que las civilizaciones que se encontraban originalmente en estos territorios hubiesen mantenido más sus costumbres y sus tradiciones, incluyendo gran parte de sus creencias y de las deidades en las que confiaban. Por ejemplo, en Japón no hay como un único dios, sino que cada templo tiene una deidad específica y cada deidad tiene un beneficio especial. Y creo que algo así hubiese pasado en México, se hubiesen mantenido las deidades que existían originalmente, y como por ejemplo en México pudo haber sido Tlaloc, Tonatiuh, etc. A pesar de que se conservarían parte de las tradiciones y de las costumbres, creo que aún así en cierto punto de la historia se hubiese tenido una influencia occidental. Quizás el viejo mundo hubiese intentado meter su religión a los territorios que se encontraban en el nuevo mundo, y de igual manera hubiesen intentado meter nuevas tecnologías, armas, etc. Lo interesante hubiera sido poder ver hasta dónde las civilizaciones prehispánicas hubiesen permitido esta influencia por parte del viejo mundo, hasta dónde pondrían sus límites y les dirían: ok, está bien, puedes meter esto, pero hasta aquí, todo lo demás lo vamos a conservar tal cual y como lo tenemos. Pero bueno, hemos estado suponiendo que estos territorios se llamarían México, pero realmente sería muy complicado que en realidad
México hubiera sido el nombre final que tendrían esos territorios, porque el nombre de México, de Estados Unidos mexicanos, se obtiene gracias al desarrollo que hay de conquista y de independencia en el país actual. Y tenía otro nombre. Proceso de conquista y de independencia, quizás el nombre hubiera sido muy diferente. Si mis pronósticos son erróneos y los mexicas jamás hubiesen tenido tal predominancia en los territorios, quizás ni siquiera la actual extensión del territorio que conocemos de México hubiera sido cierta, sino que quizás hubiera sido mucho más pequeña, o realmente en estos terrenos hubiesen habido un montón de países más pequeños. ¿Cómo se llamaría el país? No tengo idea, pero supongamos que se llama México. Hoy en día conocemos muchas cosas de las civilizaciones prehispánicas que para nosotros podrían resultar un enorme tabú, pero quizás para esas civilizaciones no lo era en absoluto. Y estoy hablando principalmente de los rituales que tenían, específicamente de los sacrificios humanos. Hubiera sido muy interesante saber en qué punto de la historia los sacrificios humanos hubiesen dejado de hacerse, porque esto tarde o temprano tendría que haber pasado. En la historia hay un punto en el que todos los países abren sus fronteras a gente de todo el mundo y se dan a conocer. Entonces los sacrificios humanos creo que hubiesen sido algo que sorprendieran a muchos países. Quizás hubiera habido una fuerte presión por parte de esos países para que dejaran de realizarse. Y quién sabe, quizás las guerras mundiales ni siquiera hubieran sido una bronca por las razones que conocemos hoy en día, sino que realmente se hubieran realizado por una fuerte presión para acabar con esa costumbre de los sacrificios. No lo sé, pero estoy seguro de que estos rituales tarde o temprano hubiesen terminado. Quién sabe, igual pudo haber sido muchísimo antes de la apertura de México hacia el mundo, pero quizás pudo haberse sido continuado hasta tiempos muy recientes. Ahora, cuando los españoles llegaron a conquistar estos territorios, desaparecieron prácticamente todo, absolutamente todo lo que existía de las civilizaciones prehispánicas y lo enterraron bajo tierra. No dejaron prácticamente nada. Y en este proceso se perdieron un montón de desarrollos e investigaciones que llevaban estas civilizaciones. Por ejemplo, en Texcoco existía un cerro que hoy en día conocemos como los Baños de Nezahualcóyotl, y a lo largo de estos cerros cae una corriente de agua que se va vaciando también en pequeños botes, por llamarlos de alguna manera, donde se dice que el rey Nezahualcóyotl se tomaba un baño mientras apreciaba el paisaje, escribía poesía, etc. Pero realmente hay investigaciones y hay también relatos de los conquistadores españoles que decían que este cerro, más que un baño, era un jardín botánico que guardaba un montón de especies florales, tanto medicinales como recreativas y de otros tipos. Entonces este cerro probablemente también funcionó como un instituto donde se podía investigar las cualidades de la vegetación que existía en la zona. Y seguramente, como este ejemplo, pudo haber muchísimos otros a lo largo de todo el país y que desaparecieron con la conquista española. Quizás se mantuvieron muchas cosas a través de las raíces originarias, de las personas originarias que existían en esos terrenos, pero estoy seguro de que muchas cosas se perdieron con la conquista. Entonces, si no hubiesen conquistado los españoles, lo más seguro es que se hubieran desarrollado nuevas tecnologías que quizás hoy en día no conocemos, especialmente en la botánica. Quizás pudiéramos haber conservado más el ecosistema, conocer más acerca de las especies de flora y fauna que existían en la región, ¿verdad? Y pudiesen quizás haber desarrollado diferentes medicamentos, quizás hasta diferentes alimentos que quizás pudieran haber tenido un impacto más grande a nivel mundial. También creo que se hubiera desarrollado más la vestimenta y se hubiera conservado como vestimenta tradicional hasta nuestros días. De igual manera como lo hizo la yukata o el kimono en Japón, aquí quizás se hubiera desarrollado una vestimenta más específica, más típica y única, originaria de las civilizaciones prehispánicas. Pero vamos un poco más adelante. Digamos que ya es 2018 y esas civilizaciones continúan existiendo. ¿Cómo serían? Creo que la globalización, al igual que en muchísimos otros países que no sufrieron este proceso de conquista, hubiese afectado también a las civilizaciones prehispánicas, y la arquitectura también se hubiese unificado a como lo conocemos hoy en día en prácticamente todo el mundo. Hoy en día, si tú ves un rascacielos aquí en México o lo ves en Europa, lo ves en Asia, sea donde sea, realmente no te dice que es de ese país. Es muy genérico, y esto es debido al proceso de globalización que vivió el planeta durante estos últimos años.
Entonces creo que México hubiese sido influenciado también por esto y de cierta manera la arquitectura tradicional se hubiese combinado con la arquitectura moderna, la arquitectura global. Creo que lo que conocemos hoy como las zonas arqueológicas, las construcciones originales, se hubiesen mantenido hasta nuestros días, quizás con ciertas modificaciones, pero junto a ellas hubiesen existido edificios de arquitectura moderna. Y creo que también, al igual como lo mencioné hace rato, que hubiesen habido aportes importantes a la botánica, aportes importantes de las civilizaciones prehispánicas, creo que también hubiese habido aportes importantes a la ingeniería. Por ejemplo, para edificar muchas de las construcciones que se hacían en Tenochtitlán, que se edificaban sobre prácticamente el lago de Texcoco, se inventaron varios procesos constructivos que implicaban pilotes y también implicaba una investigación del tipo de roca que se empleaba para construir. No utilizaban cualquier roca como llegaron y hicieron los españoles, sino que utilizaban piedra muy ligera. México también hubiese tenido una moneda completamente diferente y no sé sinceramente si su economía hubiese sido buena o hubiese sido mala, porque repito, hay miles de caminos posibles, pero estoy seguro de que esas civilizaciones sí se hubiesen enfrentado a un reto muy grande para poder ofrecer productos a otros países, de poder exportar y poder ser más productivos. Al igual que la vestimenta, la gastronomía hubiese sido muy diferente. La gastronomía mexicana actual es maravillosa, no lo niego, pero muchos de los alimentos nacionales llevan ingredientes que fueron traídos de España. Entonces, creo que la gastronomía mexicana hubiese sido un poquito diferente utilizando ingredientes que solamente existían en estas tierras. Por ejemplo, muchos de los lácteos, muchos tipos de quesos que se producen actualmente en las regiones de México quizás ni siquiera hubiesen existido, y estos elementos son muy importantes para la gastronomía de ciertas partes del país actualmente. Entonces, definitivamente la gastronomía también hubiese tenido un cambio muy importante. La música, desde luego, también hubiese sido algo muy diferente. Muchos de los instrumentos de la música tradicional mexicana vienen de España. Y si no hubiese vivido la conquista, definitivamente estas civilizaciones prehispánicas hubiesen tenido un desarrollo de instrumentos completamente diferentes a los que conocemos hoy en día. También algo que no muchos piensan, pero que de hecho es algo muy importante: las civilizaciones prehispánicas no tenían una escritura como tal. Utilizaban jeroglíficos o iconos, no recuerdo cuál es el nombre correcto para mencionar esto, lo voy a poner aquí ahorita que lo investigue, pero creo que estas civilizaciones también hubiesen tenido un proceso de desarrollo de su propia escritura. Quizás no hubiesen llegado a algo tan simplificado como un alfabeto, pero quizás sí a algo más claro y más conciso, como lo pudo haber sido los kanjis en China. Y bueno, todo suena muy bonito, ¿no? Las civilizaciones hubieran continuado existiendo, las costumbres y tradiciones se hubieran mantenido, quizás hubieran habido nuevos desarrollos tecnológicos, se hubiera conservado gran parte de la flora y la fauna originaria, quizás el lago de Texcoco hubiese seguido existiendo, pero sin el proceso de conquista, lo más probable es que muchos de nosotros no hubiéramos nacido en México o ni siquiera hubiéramos nacido en ninguna parte del mundo. Con el proceso de conquista también se generaron un montón de nuevas raíces familiares. Quizás en algún punto de la historia de tu familia un español y una persona originaria se enamoraron y tuvieron un hijo, y de no haber sido por esa unión, de no haber sido por esa conexión, quizás tú ni siquiera hubieras nacido, no por lo menos aquí en México, quizás hubieras nacido en España o en algún otro país europeo. Y no hay necesidad de investigar mucho para poder ver si nosotros teníamos descendencia española o europea, basta con ver nuestros apellidos. Quienes apelliden Rodríguez, Hernández, Pérez, etcétera, es obvio que en algún punto de su historia familiar tuvieron una descendencia española. Y de ser así, si la conquista nunca hubiera pasado, quizás tampoco ustedes hubieran nacido aquí en México. Amigos, muy interesante análisis, sí. Y claro que es una opinión, pero muy buena opinión. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas. Y claro que si México no hubiera sido conquistado, entonces en los tiempos modernos México podría tener otra cultura, ¿sí? Y comida prehispánica, ¿cómo se llama? Sabemos que es comida prehispánica, hemos visto algunos vídeos. Y la música muy diferente idioma, náhuatl, ¿sí? Como yo sé, náhuatl es prehispánico, ¿sí? Idioma. Sí. Hasta los edificios también, arquitectura, muy diferente arquitectura de España y de Europa en general. Otros tipos de edificios, por ejemplo, y claro que otro tipo de religión también.
Yo creo que en general es buena pregunta porque nunca podemos saber qué puede pasar. Y es interesante de imaginar qué podría ser con México si España no le conquistó. Claro que México crecería como otro país individual, pero no creo que es mejor que ahora, porque ahora México es muy buen país. Sí. Por ejemplo, ahora en México hay tantas naciones, tantas gentes diferentes, con diferentes caras, colores de piel, colores de pelo. Y igual si en España y en México no había tantas naciones. Puede ser. Pero también es una teoría y puede ser que sin España y México no va a crecer tan rápido, ¿sí? Sí. Y para nosotros es más difícil porque no somos mexicanos. Sí. Somos mexicanos en corazón, pero no de cuerpo y no podemos imaginar por qué nunca hemos visitado México. Y puede ser que cuando vinimos a México, cuando vamos a aprovechar de cultura mexicana, cuando vamos a saber más sobre México y su gente, cuando vamos a saber más sobre historia de México, puede ser que tendremos nuestra propia teoría sobre Sí. esto. Yo creo que nos falta ver museos o, por ejemplo, sitios arqueológicos para imaginar cómo estaba creciendo México. ¿Y sabes que Ciudad de México es la ciudad con más museos del mundo? Claro. Tenemos que visitar todas. Sí. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.